Si quieres, démosle de una vez con lo que tenemos para hoy. Hoy Bueno, qué vamos a hacer, ¿de qué va a escúchame, ser el en vivo, Gabo? hacemos una cosa. Presentate vos para mi comunidad, presentándote, y bueno, yo después me presento para la tuya. Listo, perfecto. Entonces déjame que estoy buscando acá una manera de aumentar un poco la luz de mi pantalla del Bien. computador, a ver si se ve bien. Entonces, yo creo que acá, listo. Ahí va, no hay manera, listo. Entonces, no, nada, un saludo a todos los seguidores allí de Gabon Licit, ya somos conocidos acá de la casa. Mi nombre es Santiago Ramírez, yo soy uno de los fundadores de Kaizen Workouts, nuestra página en Instagram, y básicamente también nos dedicamos a esto de la divulgación del fitness, del ejercicio, de la salud, de la mentalidad, todo a través de redes sociales como un poquito para mejorar el fitness y cómo se ve el fitness hoy en día. Nuestra intención creo que también la compartimos con Gabo, es esa, es como de compartir un fitness un poco más académico, un poco más científico, un poco más realista, pero que se pueda expandir a la mayor cantidad de personas posible. Entonces nada, ese es Kaizen Workout, estamos acá de la mano con Gabo en Fit, un pana ya, un brother de la casa. Entonces, nada, mi gente, un saludo especial y qué bueno que estén acá acompañándonos. Bueno, la verdad que te agradezco por participar, siempre dispuesto. Me encanta hacer vivo con vos porque tenés una manera de explicar las cosas que se entienden muy bien, ¿bien? Y me gusta mucho eso, me gusta mucho. Yo a veces me enrosco un poquito y soy como muy específico en algunas cosas y por ahí no se llega a entender y creo que es un buen complemento. Bueno, básicamente, Total. como dijo Santi, mi objetivo es exactamente muy similar, básicamente con mi cuenta, poder acercar la información de la manera más sencilla posible, derribar mitos y tratar de acercarles la verdad sobre todo esto. Bien, todos hemos pasado por esa situación de empezar en el gimnasio o querer meternos a entrenar y demás. Y bueno, cuando a mí me pasó hoy, a día de hoy me di cuenta que era un desastre lo que hacía. Sí, total. Yo también estoy de Probablemente acuerdo lo con siga eso. haciendo, probablemente lo siga haciendo. Tratamos de que no, pero bueno, Claro. justamente en eso va, porque yo considero siempre lo mismo, que nunca uno deja de aprender. Y Exacto. Total. como, ¿sabes qué me llama mucho la atención esto? Porque más allá de que abrimos para que se hagan para que se hagan preguntas libremente, no hubo muchas dudas. Y sinceramente eso me asusta que no haya dudas. Sí, es como, Porque ¿en serio tienen todo claro? yo tengo Claro. dudas, tengo un montón de dudas. Debe ser que por ahí uno que está metido en el tema y está todo el tiempo andando en cosas nuevas y conocimientos nuevos, como que se da cuenta que esto es algo que no se termina nunca. Y por ahí el Exacto. común de la gente no lo tiene en cuenta, que está bien, no es que esté mal, claramente. Pero digo, aunque sea, por ahí a veces también lo que pasa es que tienen miedo de hacer alguna pregunta media tonta, ¿bien? Y yo considero siempre lo mismo, digo, mejor pasar por tonto un segundo, 10 segundos, lo que dure la pregunta, antes que pasar por el resto de tu vida, ¿no? Y sabes que he escuchado acá en Colombia, no sé si allá de pronto lo usan mucho, pero acá varios profesores, y yo la suelo usar mucho precisamente para esas personas que piensan que una pregunta es tonta. Acá nosotros decimos y se escucha mucho que no hay preguntas tontas, sino al contrario, hay tontos que no preguntan, más bien. Esa es la cosa. Muy buena, es muy buena, es Exacto. muy Entonces buena. nunca va a haber una pregunta tonta, sino más bien van a haber tontos que no preguntan. Entonces, sabes también que yo creo, lo que pasa es que a veces uno ignora, o sea, es como irónico, uno ignora que está ignorando cosas, entonces uno piensa que, no, yo no sé nada, yo me las sé todas, o no me las sé todas, sino estoy haciendo bien las cosas, creo que estoy así haciendo esto bien, haciendo esto bien, y estoy ignorando que quizá el proceso que estoy llevando no sea el mejor, o quizá no estoy avanzando porque estoy ignorando esto o lo otro. Entonces a veces uno ignora que está ignorando cosas y pues por eso no hace preguntas. Porque sí, yo también Claro. publiqué 2 veces el sticker de preguntas y la verdad solo recibí pocas. Fue una, de Sí, sí, hecho. sí, 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 me sorprendió, la verdad que yo pensé que, dije, bueno, lo abrimos como para que haya libertad y que Sí, sí, pregunten lo que sí. quieran, básicamente. Así que bueno, todos los que están ahora en este momento están invitados a preguntar lo que tengan ganas de preguntar.
no tengan miedo de que su pregunta parezca tonta, como dijo Santi recién, tonto es el que no pregunta. Exacto. Así que Siempre, hagan siempre su pregunten, consulta. nosotros felices, nosotros estaríamos encantadísimos de que todos preguntaran y preguntaran y preguntaran. Eso sería Eh, estupendo. si algo no sabemos, claro está que se los vamos a inventar, ¿eh? Eso está seguro. Claro, claro, No, mentira, que no sabemos, le vamos a decir que no sabemos y punto. No tenemos tal miedo cual. de Sí, decir no sé. De hecho, o exactamente. sea, antes de organizar todo, yo le pregunté a Santi, ¿vos te animás a responder preguntas sobre nutrición? Porque yo nutrición sé poco, sé Tal poco. cual. Entonces, Exacto. justamente, no voy a responder sobre nutrición de algo que no sé, ¿no? Claramente. Lo que sé, puedo dar una mano y orientar un poquito, pero no tenemos miedo de decir no lo sabemos. Y estaba bueno que nos hubiesen hecho preguntas porque sabemos nosotros dónde buscar y en dónde confiar. Si no lo sabíamos, como nos pasó, ponerle, ¿cómo fue que nos pasó las preguntas? Yo quiero que arranquemos con tu pregunta, la que me dijiste ayer. Sí, sí, sí. Creo que Empezamos con esa. tenemos que romper el hielo con esa pregunta. Tenemos que romper el Uy, hielo con qué esa mejor pregunta. manera de romper el hielo. Listo, vale. A mí me Dale. preguntó un muchacho, un joven, que cómo afecta el tema de la masturbación en el fitness. O sea, es decir, afecta, o sea, primero si afecta, segundo si afecta, si es de manera positiva o de manera negativa. Y Bien. creo que, de hecho, no sé, aquí hablando sin tapujos, yo me he hecho esa pregunta tiempo atrás cuando estaba iniciando, y creo que es una pregunta que nos hacemos muchas personas y que de hecho por redes sociales uno busca información y se ha tocado ese tema de manera científica o también de manera en broma. Entonces yo creo que es una muy buena pregunta porque muchos nos las hemos preguntado y digamos que podríamos extrapolarla no solo a la masturbación, sino también al sexo. ¿Cómo afecta el sexo, tanto en hombres como en mujeres, en miras hacia la mejora de la composición corporal, hacia la hipertrofia, la pérdida de grasa corporal, etcétera? Entonces esa es precisamente la pregunta que me hicieron, ¿cómo afecta la masturbación? Entonces no sé si quieres tú aportar primero algo que tú sepas o quieres que yo dé la respuesta desde mi punto de vista o cómo lo manejamos. Arrancalo y te digo más o menos la info científica que tengo, que tampoco es demasiada, pero Sí, bueno, sí, sí. vamos. Igual termina siendo ya, más allá de la información científica, termina siendo un poco de sentido común al final, la información científica. Sí, O sea, exacto. no es que decimos, qué gran descubrimiento, sino El que gran es descubrimiento, les bastante digo, sí. Tal cual, exactamente. Así que, como lo dices tú, Gaby, esto es cuestión más de sentido común. Eh, ¿Por qué se piensa? Lo que se suele pensar es que el sexo y la masturbación afectan negativamente, sobre todo a la ganancia de masa muscular y sobre todo en hombres. ¿Por qué? Porque cuando en la eyaculación de un hombre, pues básicamente se pierde testosterona, espermatozoides y proteínas que pues para los que no sabíamos, el espermatozoide, perdón, el semen no solo tiene espermatozoides, sino también tienen ciertas proteínas y nutrientes que alimentan estos espermatozoides. Entonces lo que se piensa es que cuando existe esta eyaculación se pierde testosterona y por ende se van a ver afectados negativamente las ganancias de masa muscular. Esto es lo que se piensa comúnmente, pero ¿qué nos dice la evidencia científica al respecto? Bueno, la evidencia científica es actual y sí hay muy buenos estudios al respecto que nos dicen que un dato interesante, por ejemplo, cuando uno tiene abstinencia de tanto sexo como de masturbación, se demostró que por lo menos en una semana el aumento de la testosterona fue un 140%. Es decir, no, los hombres que estuvieron expuestos a este estudio no tuvieron ni masturbación ni sexo durante una semana y sus niveles de testosterona aumentaron hasta un 140%. Pero ¿qué sucede? Pues uno dice 140% es una cifra alarmante, quiere decir, no, entonces yo no jamás me voy a dedicar, mejor dicho, a ser monje y jamás voy a ni a masturbarme ni a tener sexo. Pero lo que sucede es que esta cifra, si nosotros la comparamos realmente con las ganancias de masa muscular y los ponemos en una balanza, no resultan tan significativas porque el aumento de 140% es una cantidad tan pequeña porque la producción también de testosterona, digamos que tampoco va a ser brutalmente alta si uno deja de tener estas prácticas. Lo único es que si comparado con un nivel regular de testosterona, cuando una persona tiene sí, su actividad sexual, digamos, moderada, y cuando se le pasa este parón, esta abstinencia, pues claramente se va a almacenar un poco más y pues sí se va a tender a un aumento, pero este aumento
no va a ser tan significativo como para que uno pueda llegar a afirmar que ese aumento de testosterona me va a hacer ganar más músculo. Entonces, en últimas, en conclusión, ¿qué es lo que pasa? Como dice Gabo, esto es cuestión de sentido común, es cuestión de tener un equilibrio. Si hablamos sin tabús y sin nada de esto, podemos decir que la masturbación, incluso hay evidencia, nos dice que tiene varios efectos saludables, tanto la masturbación como el sexo, y es algo que se practica a lo largo de la vida, todo el mundo lo hace, pero que se tiene... Perdón, ¿no? Básicamente es casi lo mismo que cuando realizamos ejercicio. Se disparan las hormonas muy similares, entonces, digamos, el efecto que tiene el organismo es muy similar en cuanto a las hormonas que se disparan, ¿bien? Estamos hablando de las hormonas de placer, las hormonas de... testosterona, dijimos. Tal cual. Entonces, en eso es bastante similar. O sea, no hablando sin tapujos, ¿no? Como decíamos recién. Bueno, continúo con lo que estaba diciendo. ¿Qué me estaba diciendo, perdón? Entonces, llegamos al punto de que esto es un sentido común. Si nosotros lo manejamos de una manera moderada, pues claramente esto es un deseo sexual totalmente natural en todas las personas. Tampoco es cuestión de inhibirnos de ello, sino de saberlo manejar. Si uno lo hace de esta manera, las pérdidas o las ganancias de testosterona, sobre todo en hombres, no van a ser tan significativas como para que se afecte negativamente los resultados o positivamente. ¿Sí? Claramente, si uno abusa, pues como todo en la vida, los excesos son malísimos. Cuando uno abusa de esas prácticas, pues básicamente sí va a perder más energía, puede que si ya se abusa demasiado, sí pueda verse un detrimento muy considerable de los niveles de testosterona. Pero entonces, en conclusión, podríamos llegar a responder lo siguiente. ¿La masturbación afecta en el fitness? Digamos que la respuesta podría ser un sí y no. ¿Afecta? Bueno, digamos que sí afecta, pero no de manera considerable o no de manera significativa para que tanto potencie nuestras ganancias como para que las reprima. Simplemente es una práctica más, como tú lo mencionas, y que de hecho eso sí tiene que ver un poco más. Digamos que tenemos que regular un poco mejor, porque un dato muy interesante que sí hay alrededor de este tema es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el hábito de consumir pornografía, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno realiza la masturbación a través de la pornografía, se genera una segregación mayor de dopamina, una endorfina que nos genera placer. Es básicamente cuando nosotros cumplimos un objetivo, cuando hacemos algo nuevo, cuando hacemos algo que nos está gustando, los niveles de dopamina se disparan. Y con la pornografía, la masturbación sucede lo mismo, solo que esto es una generación artificial, por así decirlo. Nos vamos a volver dependientes, por llamarlo de alguna manera, a esto, y pues a nivel psicológico va a generar ciertas alteraciones, a nivel del libido sexual también puede que se vea alterado, ya digamos una persona puede que sienta su libido aumentado. Hablando, digamos, justamente del estímulo y la respuesta que hay en el organismo, ¿no? Tal cual, exactamente. También se puede ver afectado precisamente el libido sexual, digamos, la capacidad que tiene una persona para sentir excitación. Hay personas que simplemente con ver a una mujer, la silueta de una mujer definida, ya pueden sentir ese libido alterado. Y cuando uno va consumiendo pornografía se va necesitando cada vez más y más y más y más. Entonces se va generando un proceso psicológico que se altera gracias también a esta segregación de dopamina artificial. Y algo que sí es muy importante, digamos, como para redondear este tema, es, bueno, si ya sabemos que no es tan malo como se pinta ni tampoco es tan bueno, o sea, es una práctica más que se realiza tan comúnmente como cualquier otra práctica, entonces, ¿cuándo se debería hacer o cuándo no? La recomendación dentro del mundo del fitness es que sí procuremos evitar tanto tener sexo como realizar masturbación, tanto en hombres como en mujeres, antes del ejercicio, porque la práctica sexual sí genera precisamente primero la segregación de dopamina. Entonces, cuando nosotros segregamos dopamina, vamos a sentir que ya hicimos el objetivo, nos vamos a sentir bien, satisfechos, y puede que esto inhiba los deseos que tenemos de entrenar. Es decir, como ya tenemos esa dopamina activa, podemos ya sentirnos relajados y hasta las ganas de entrenar se nos pueden quitar. Claro. Por ese lado, pues, estaría interesante. Y segundo y más importante, Dale. Segundo y más importante, ya con esto acabo, es que la práctica sexual es muy relajante a nivel psicológico y a nivel muscular.
Entonces quizás podamos realizar esta práctica y si queremos ir a entrenar después, pues nos vamos a sentir descansados, relajados, con menos ganas para ir a entrenar. O si vamos a entrenar, puede que rindamos un poquito peor. Entonces básicamente es no realizarlo antes de entrenar, sino más bien realizarlo como práctica de recuperación, antes de dormir, como para relajarse, tanto la masturbación como la práctica sexual. Entonces, básicamente es esto lo que quise redondear y ampliar todo lo que encontré para poder Bien. decir que no, que es una práctica Bueno, totalmente justamente normal. relacionado con esto, lo que quería decir es que hay un estudio, no me acuerdo de quién es, que como que recomienda el mínimo entre 3 y 4 horas antes del entrenamiento, pero que tener regularmente actividad sexual no afecta al rendimiento. Miren eso que se cree, viste, la noche anterior, viste que a los futbolistas nos meten cosas o que no lo Sí, dejan, sí, 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 sí. bueno, exactamente, que eso en realidad no pasa así. Y más que nada Exacto, sí. enfocado, como decía recién Santi, al rendimiento, ponele, bueno, nosotros en una sesión de entrenamiento, no en un partido de fútbol, claramente, bueno, algunos por ahí juegan fútbol, pero bueno, básicamente eso. El estudio este que leí yo recomendaba el mínimo entre 3 y 4 horas antes de la actividad deportiva. Exacto. Y es por estas El razones, dato, tal cual. el Entonces, dato exacto, de color. exacto, es quitarnos ese tabú de que primero que masturbarse es algo que hay que tenerle miedo, no, es algo que se realiza, todo el mundo lo ha realizado alguna vez en su vida, solo que se tiene mucho tabú en ello. Y en relación al fitness, tampoco es que se vea muy afectado ni a nivel positivo ni a nivel negativo, es cuestión de saberlo controlar, de no dejarse ganar quizás por esos impulsos de dopamina y no depender tanto del consumo de pornografía para poder satisfacer las necesidades de uno, sino más bien buscar otras maneras, ¿sí? Para, Bien. para que ese es un tema muy interesante que se ha puesto de moda hoy en día, no sé si lo has escuchado, del ayuno de dopamina o el detox de No, pero dopamina. ahí estaba leyendo que Tommy puso lo del ayuno de dopamina. ¿Sí? ¿Lo escribieron por ahí? Sí, lo escribieron por ahí. Ah, sí, sí, sí. Tommy es Ayuno de un dopamina conocido, puede ser un muy amigo benéfico. que está bastante metido en todo el tema de nutrición, entrenamiento, le gusta mucho y digo, Exacto, ese es un ya tema lo muy van a conocer, interesante. ya lo van a conocer a Tommy. Ah, listo, excelente, qué bueno. Y ahí nos dejó también una pregunta, si quieres la respondemos la de él al final, que también es muy importante, la del estancamiento. Eh, sí, se relaciona con una pregunta que me hicieron a mí, o sea, la podemos relacionar, así que está bueno que ahora respondiendo esa, llevamos a la otra pregunta que me hicieron a mí. Contame lo del Listo, dale, ayuno pasemos de a la dopamina. siguiente. Contame lo Bueno, del el ayuno ayuno de de dopamina. dopamina, listo. Les voy a hacer un abrebocas porque estoy preparando un post que lo voy a subir a Kaizen Workout para que vayan y le Ah, echen bueno, un vistazo cuando salga. Entonces, el ayuno de dopamina, básicamente, hagamos de cuenta la comparación entre el ayuno intermitente, que es dejar de comer por cierto periodo de tiempo para luego en la ventana de oportunidad de aprovechar a alimentarse, es básicamente hacer lo mismo. El ayuno intermitente tiene sus beneficios, dado que le restringimos al organismo pues estar procesando comida constantemente. Cuando nosotros hacemos un stop en la segregación de dopamina a través de los dispositivos móviles, a través, no sé, a través de actividades que nos generen un pico de dopamina muy alto, pues también se va a poder generar cierta cantidad de beneficios y nos va a poder a nivel mental y a nivel psicológico generar una concentración mayor en cosas que quizás antes la veíamos banales o cosas que antes no le prestábamos tanta atención. Es como dar un stop porque nosotros muchas veces en muchas oportunidades de nuestra vida vivimos en piloto automático. Hacemos cosas ya por inercia, por costumbre, por monotonía y nos damos cuenta que sencillamente estamos metidos en una rutina. Un ayuno de dopamina es básicamente como decir, bueno, basta, me di cuenta que estoy en esto lo repito una y otra vez, entonces es darle un descanso también a este sistema endocrino, al sistema de nuestras endorfinas, perdón, entonces, darle un descanso para que se pueda volver a concentrar la mente en cosas nuevas, como volver a aprender algo nuevo, y así como generar procesos mentales y psicológicos con mayor efectividad. Es básicamente eso. muy bueno. No lo había escuchado así. Después Sí, voy a sí, sí, buscar un poquito de info. Me es muy interesa saber. interesante, sí. Exacto. Listo, Bien, Gabo, pasemos a la a una de las preguntas que te hicieron a ti entonces. bien.
Vamos a responder, como decía Tommy, a cómo salir del estancamiento, que ahí la fijé la pregunta. Bueno, mientras tanto, los que tengan ganas de hacer preguntas, pueden hacerlo, están invitados, invitadas también, a realizar cualquier tipo de pregunta. Tommy preguntaba cómo salir del estancamiento. Bueno, es una pregunta que no te la puedo responder, porque va a depender de muchísimas cosas, pero una de las formas posibles de salir del estancamiento puede ser hacer un periodo de descarga. Bien, y esto Sí, lo de relaciono acuerdo. directamente con la pregunta que me hicieron, que era cuánto tiempo, no, a ver para que la tengo acá escrita, así no digo burradas. Eh, ¿A qué punto uno empieza a perder músculo cuando se deja de entrenar por un tiempo prolongado? Bien, bueno, relacionado con lo que me preguntaba Santi, podemos generar un periodo de descarga básicamente de 2, 3 semanas, en el cual no vamos a generar una pérdida de ganancia muscular. Bien, incluso nos podemos ver beneficiados de este descanso, bien, y esta baja de volumen en los entrenamientos posteriores, o sea, cuando retomemos. Más nosotros que por ahí estamos enfocados en el entrenamiento de fuerza y en el entrenamiento de ganancia muscular, es bastante difícil que años de entrenamiento o mucho, mucho tiempo en entrenamiento se pierdan en tan poco tiempo. Exacto. Sí, por ahí nos vamos a ver, como decían por ahí, un poquito más deshinchados, bien, o Mm. sea, no tan grosos, pero eso es porque el glucógeno y la inflamación que se genera a nivel muscular por el entrenamiento, claramente la vamos a perder. Bien, ¿qué pasa con esto? Básicamente relacionado con lo que me decía Tommy, lo que quiero decir es que por ahí a veces el estancamiento viene de un sobreentrenamiento y que el cuerpo nos está pidiendo una descarga. Bien, entonces, Sí, en ese momento por ahí puede llegar a ser interesante generar esa descarga con un descanso de 2 a 3 semanas, en el cual no se van a ver afectadas las ganancias de masa muscular, las vas a recuperar la fuerza al momento, al toque, como decimos acá. Sí, hay un poco de las adaptaciones a nivel del sistema nervioso central que se van perdiendo, miren que eso es lo que va a influir en que tengamos un poco menos de fuerza, pero se recupera muy rápido porque nosotros ya estamos acostumbrados, venimos de hacer un entrenamiento específico de eso. Entonces, básicamente lo que dicen que en memoria, el músculo tiene memoria, eso, digámoslo bruscamente, es verdad, o sea, estamos adaptados a eso, se pierden un poquito las adaptaciones, pero fácilmente las vamos a recuperar. Una forma de salir de estancamiento puede ser generar un periodo de descarga. Otra forma, revisar qué es lo que estás haciendo. Alimentación, entrenamiento, descanso, etcétera, etcétera. Esas tres patas tienen que estar bien y tienen que estar las tres acorde al momento en el que estás del entrenamiento para poder generar las ganancias de masa muscular que querés, si en el caso que sea hipertrofia, y si es rendimiento, exactamente igual. Si estamos mal descansados, mal comidos y sobreentrenados, no vamos a lograr una mejora. O incluso, por ahí, por miedo a querer dar ese pasito más, que nunca pasa, estamos por debajo del estímulo. Por lo general suele pasar de que sobrepasamos ese exacto. estímulo. Así que yo lo que me fijaría en cuanto al entrenamiento es eso, que cumpla con el volumen que se recomienda, que también es otra cosa buena para hablar, pero bueno, no me quiero ir demasiado por las ramas porque ya en otro vivo vamos a hablar del tema, pero probablemente se ve, vos lo verás mucho también si trabajás en gimnasio, bueno, la típica 4 series, 4 series, 4 series, 4 series, y terminás haciendo Sí, 80 millones de series en una sesión, el estímulo no es suficiente o adecuado, el volumen está pasadísimo del volumen recomendado. Entonces, hay cosas en las cuales hay que tener en cuenta para saber si el entrenamiento está fallando o no. Bueno, y después la alimentación. Claramente, si queremos ganar masa muscular, tenemos que estar en un superávit calórico. Si queremos generar pérdida de grasa, un déficit calórico. Básicamente claro, es eso. O sea, habría que hacer una revisión de tanto la alimentación, el descanso y el entrenamiento para ver cuál es el problema y salir de ese estancamiento. Una buena forma de hacerlo podría ser, como dije antes, un periodo de descarga, un descanso de 2 o 3 semanas no van a afectar a nuestra ganancia de masa muscular. tal cual.
¿Sabes yo qué agregaría, Gabo? Muchas veces también pues hay que primero preguntarse por qué se cree que está estancado. O sea, lo que tú dices, También. hay que analizar uno, ¿por qué creo que estoy estancado? ¿Por qué no levanto más peso? ¿Por qué no me veo más grande? ¿Por qué? ¿Por qué crees que está estancado? Entonces, primero hay que mirar eso y cuando uno crea que realmente está estancado, entonces empezar a mirar qué factores son, si es por el entrenamiento, si estoy haciendo la misma rutina ya más de 16 semanas, si no he cambiado mi metodología de entrenamiento, si no he hecho el periodo de descarga, si la comida, etcétera. Entonces hay que mirar qué factores y a lo que voy también que se puede agregar y que muchas veces es el factor clave es que nosotros creemos que estamos estancados o porque estamos entrenando igual, porque no levantamos peso o porque no estamos consumiendo la suficiente proteína, pero muchas veces dejamos de lado lo que se conoce como entrenamiento invisible. Muchas veces descuidamos nuestro descanso, cuántas horas estamos durmiendo. Estamos teniendo un sueño reparador, tanto en calidad como en cantidad. Estamos comiendo lo suficiente, estamos controlando nuestros niveles de estrés, estamos dándole a nuestro organismo suficientes vitaminas y minerales, estamos teniendo hábitos de vida saludables. Muchas veces este entrenamiento invisible, que se llama así porque precisamente son cosas que hacemos, digamos, tras bambalinas, cosas que solo sabemos nosotros y nadie más sabe si nosotros dormimos bien, si comemos bien, si manejamos el estrés bien. Entonces este entrenamiento invisible es muchas veces más importante y es quizás el causante principal de estancamiento. Entonces es cuestión de hacer un autoanálisis, es evaluarse si estoy estancado, por qué sé que estoy estancado y si lo estoy empezar a mirar todos estos punticos que hemos tocado acá. Entonces básicamente es eso, Gabo. Bien, totalmente de acuerdo. Son un montón de factores a ver y a revisar, por lo cual denotan que entrenar no es solamente levantar una mancuerna y tirarse en el banco plano y tirar kilos. Tal cual. ¿Sí? Va mucho más allá de eso y justamente algo fundamental para revisar si todo está bien, tenemos que tener un plan y ese plan lo tenemos que seguir y ese plan tiene que estar todo anotadito, todo bien detallado para saber en qué estamos fallando. Si no sabemos qué estamos haciendo y vamos y hacemos 4 de 10, 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 no sabemos por Sí, qué no no progresamos, salimos de ahí, no pero lo sabes cuánto hacemos. peso levantás, no sabes si hoy hiciste 9, si mañana hiciste 10, entonces no tenés que medir, básicamente, ¿verdad? Pero bueno, Sí, sí. relacionado con eso, eh, ahí Tommy preguntaba para cerrar el tema de la descarga a nivel de cargas o volumen, el tema de la descarga puede ser cualquier componente de entrenamiento. Volumen, Sí. intensidad, Frecuencia, densidad, frecuencia, ¿está bien? Puede ser cualquiera de todas las cosas, disminuir cualquiera de estos componentes van a generar una descarga. Bien, exacto. ahí justo Eso ya depende de cada persona. se unió Nico, que me había preguntado eso, ya lo respondimos, Nico, lamento decírtelo, llegaste tarde. Me había preguntado lo del Pero igual va a desentrenamiento, quedar quédate grabado tranquilo, el en vivo. no te vas a poner menos grosso por no entrenar 2 o 3 semanas, no pasa nada, andate de vacaciones Exacto. tranquilo. Escúchame, ahí Muna Inagi preguntó, amo comer de todo, bueno, hizo entrenar con vos, estoy muy contenta, aún se me dificulta la alimentación, amo comer de todo, pregunta, ¿qué opinión tienen sobre el consumo de carne o mejor vegetariano? Bien, buen tema. Excelente, sí, sí, sí. Yo creo que es un tema que también, como tocábamos ahorita el de la masturbación y este también tiene muchos tabús. Digamos que existen también ambos extremos. Existen los extremos de personas veganas que quieren imponerle a la fuerza a la gente que dejen de comer carne, que dejen de consumir lácteos, que dejen de explotar a los animales y se lo quieren, mejor dicho, eh, imponer a la gente, a la sociedad, a como de lugar. Y existe el otro bando que lo hace sin conciencia, que maltrata a los animales y se los come, que, o sea, cualquier cosa así. Existen esos dos extremos y yo creo que dentro de esto pues también debería existir un equilibrio. Eh, digamos, si preguntas por mi Mirá, opinión, yo te voy a dale, responder una dale, cosa. contá. Llamame tibio Listo, si listo. querés, pero yo digo que soy un consumidor de carne responsable.
¿Por qué? ¿Por qué? Consumo carne, ahora estoy consumiendo un poco más, pero claramente no es lo único que como. Trato de suplantar la proteína y conseguir la proteína de otras fuentes como las legumbres, bien, Legumbres, frutos avena, secos, bien, entonces frutos exacto. secos, o sea, yo creo que la Exacto. Sí, alimentación sí, sí, debe ser yo variada. estoy creo que dentro del mismo término tuyo de consumidor de carne responsable. Por dos, Jorge. Sí. Entonces, si me preguntas por mi opinión, yo considero que es totalmente válida tanto la persona que quiera consumir su proteína de origen animal como la que quiera obtener su proteína de origen vegetal. Es totalmente válido. Una es mejor que otra, yo considero que no, ninguna es mejor que otro tipo de alimentación. Hay quienes creen que ser vegetariano es muchísimo mejor a nivel de salud que ser consumidor de carne, yo considero que no. Incluso hay personas que dicen, no, yo soy vegetariano y nunca me volví a enfermar desde que empecé a comer, desde que dejé la carne. Eso tampoco es que tenga mucha verdad de fondo, de que ser vegetariano es ser más saludable. Simplemente, si nosotros lo ponemos de una lupa objetiva, el vegetarianismo sería simplemente una práctica más ética que cualquier otra cosa. Es porque quizás a la persona le incomoda y está totalmente respetable y lo comparto hasta cierta medida, que el maltrato animal que genera la industria de la alimentación en relación a la manufactura de los alimentos de origen animal es brutal, porque eso para nadie es un secreto que hay empresas que tienen una práctica de manufactura de los animales muy bestia, muy brutal, muy mala. Entonces, desde ese punto de vista sí lo comparto yo y digamos que como tú lo dices, dentro de mi responsabilidad de consumidor de carne, uno siempre procura que sea de buena fuente, que sea no de una fuente donde uno sepa que tiene, digamos, estas prácticas inhumanas, por llamarlo de alguna manera. Pero entonces, en últimas, esa es mi opinión. Pero si tú quisieras hacerlo, no sé, por salud o porque creas que ser vegetariano te va a hacer más saludable o porque ser vegetariano te va a dar más músculo o te va a hacer más fácil perder grasa, pues yo te diría que no mires estos protocolos De de hecho, alimentación. de hecho, actualmente está la famosa dieta keto que básicamente Exacto. se, se puede descender de peso consumiendo grasa. O sea, claramente, hablando de alimentación, ni los carbohidratos, ni comer animales, ni comer grasas, ni comer vegetales, por sí solo es malo. Ahí Jorge decía, el tema es el famoso B12. Sí, pero existen los suplementos de B12 que solucionan el problema tranquilamente. Si vos tenés tu ideología de querer ser vegetariana porque amás a los animales, no querés comer animales, parece perfecto, podés suplantar tranquilamente la proteína, vas a tener que generar un mayor consumo de proteína vegetal, porque no se sintetiza de la misma manera, no se cataboliza tampoco de la misma manera. Eh, entonces, el consumo va a tener que ser un poco mayor, eh, pero no importa de dónde venga la fuente, Exacto, exacto, es no eso. existe una cosa mejor o peor. Lo que vos te sientas más cómoda, lo que vos te sientas mejor y lo que a vos te genere eh, el placer, porque también comer para nosotros es un placer. Y comer algo Claro, que no tiene nos que gusta, serlo. comer algo porque no nos gusta no tiene sentido. Por moda, ponele. Sí, exactamente, Gabo, totalmente de acuerdo. Entonces, para responderte, ¿qué opinión? O sea, si lo que quieres es hacerlo porque te molestan tus principios éticos, hazlo, es totalmente respetable. Creo que tú entrenas con Alejo, con Mario, con mi compañero. Entonces, coméntale a la información, coméntanos a nosotros que ya quieres empezar a hacer el plan de vegetariano. Con eso ya, porque sí hay que llevar como dice Gabo, hay que mirar bien esa deficiencia que va a haber de la vitamina B12, porque lastimosamente solo se consigue de origen animal. Entonces, sí hay que mirar una suplementación y hay que tener cuidado porque cuando un vegetariano quiere aumentar los niveles de proteína, pues claramente también van a aumentar muchísimo los carbohidratos que va a ingerir en su dieta. ¿Por qué? Porque va a empezar el consumo de avena, de legumbres, y esto va a generar también picos de insulina, bueno, quizás las calorías. Entonces hay que organizar muy bien esto, pero se puede. No es ni mejor ni peor. Entonces, básicamente, si lo que preguntas es eso, no, no es mejor ni peor para el fitness, es simplemente un protocolo de alimentación más de tantos que hay, que habría que adecuarlo a tu estilo de vida para que puedas obtener los resultados que tanto quieres. Es básicamente eso.
Exacto, exacto. Bueno, tengo otra consulta que me llegó hoy sobre la hora. ¿Listo? ¿Cuál Creo que es? habíamos respondido. Ah, me preguntaban también del tema del consumo de proteínas después de entrenar. Consumo de proteína en cualquier momento del día, mientras si tu objetivo es ganar masa muscular, entre 2 a 2,5 gramos por peso corporal, creo que estaría bien en cualquier momento del día, no importa tanto si es Sí, después o antes del entrenamiento. La ventana anabólica ya está comprobado que no existe, o sea, no tenés que comer media hora después, sino que con que exacto, haya una diferencia de 6 horas la comida pre-entreno y la comida post-entreno, no vas a perder masa muscular ni va a desbeneficiarte de tus ganancias. exacto. Eso es lo que se Incluso, conoce como la comida peri-entreno. Antes de entreno, durante el entreno, exacto. quizás unos aminoácidos y después de entrenar. Lo, Entonces, procurar lo que que sea sí te bien. recomiendo es que no comas una hora antes de entrenar, mínimo 2 horas de Claro, diferencia. Bueno, y nada, lo podés comer después o antes, la podés tomar o comer después o antes del entrenamiento, que no va a haber problema. sí, exacto. Lo importante es que al final del día cumplas tu cometido proteico. Es decir, si necesitas, no sé, un número al azar, 120 gramos de proteína al día. No importa si esos 120 te los comes antes, después, a lo largo de todo el día, pero que al final del día tú digas, me consumí los Exacto. 120 Tiene que gramos de ser proteína, consumo. está perfecto, está Claro, perfecto. exactamente. Me importa más justamente como el global que el específico, que el timing, como se decía. Sí, exactamente. O sea, no hay tanto timing, sino que, bueno, es como el déficit, ¿no? O sea, podés comer 2, 3 comidas, podés comer 4 o 5 comidas, pero el déficit sigue estando. Al final del día las calorías que consumís son menores a las que A las necesitas. que gastas. Bueno, acá me preguntan, ¿cómo pierdo grasa localizada y aumento el índice de masa corporal? Que calculo que querría decir muscular. ¿Debía hacer aeróbico sí o Sí. sí y comer proteínas? Pregunta muy común. ¿Perder grasa localizada primero, Gabs, es posible? ¿Sí o no? Yo te digo que no. Yo te digo que no. O sea, Sí, hay yo algunas tampoco creo. cositas que andan dando vueltas por ahí que generan cierta confusión. Sí, yo últimamente he Dicen leído que, varias cosas al respecto, que sí pero habría, ¿qué sería pasa? interesante. Es algo muy específico, bien, sobre personas que ya tienen una ganancia de masa muscular y Exacto. una pérdida de grasa, un índice de grasa muy, muy bajo, que es lo Ujú. último, que ahí sí aparentemente, podría perderse localizadamente. Sí. Pero bueno, Falta muchísima evidencia al respecto, pero la que tenemos ahora, que es de mucha fiabilidad, nos dice que no es posible. exactamente. No es En posible que personas, más grasa digamos, en la localizada. gran mayoría de la población, que estaríamos incluidos los que estamos aquí, tú y yo, no es posible por ahora. No han inventado ese método, desgraciadamente. Ojalá. Sí, ojalá se pudiera, ojalá se existiera un alimento que le bajara a uno el perímetro abdominal, pero no, por ahora no existe. Bueno, y a todo esto, bueno, lo de la grasa localizada y aumento de masa muscular, debería ser aeróbico sí o sí y comer proteínas. El aeróbico sí o sí, podrías agregarlo, te puede llegar a ayudar, Sí, pero yo creo que es claro, más importante el déficit energético y un entrenamiento de fuerza justamente para favorecer esa ganancia de masa muscular o totalmente de incluso acuerdo. mantenerla en tu déficit calórico. Porque en Exacto. el déficit calórico por lo general se suele perder un poco de masa muscular, por lo tanto lo que buscamos por lo menos es mantenerla o perder lo mínimo posible. Eh, nada, lamentablemente para bajar grasa no hay más nada que hacer que generar un déficit calórico. ¿Yo qué le diría a esta persona que te hizo esta pregunta? Porque quizás podríamos empezar a hacer un protocolo de recomposición corporal. Pero entonces, esta persona debería preguntarse primero si, digamos, está dentro de la categoría que sí se podría cumplir una recomposición. Si es una persona principiante, listo, bueno, bien por ahí. Si ya lleva tiempito entrenando, Gabo tiene un video de hecho de cómo saber si uno es principiante intermedio o avanzado, y podría verse ese video y catalogarse dentro de alguna de esos ítems y conocerse. Si ya es un poco avanzado, bueno, un poco más difícil de hacer recomposición corporal.
Si lleva un estancón, un parón de entrenamiento de meses por una lesión, no sé, porque dejó de entrenar por X y Y razón y quiere retomar, pues también podría ser una opción empezar a mirar cómo hacer recomposición corporal. eh, o bueno, si está usando ya también ayudas anabólicas farmacéuticas, pues claramente va a ser mucho más fácil. Y segundo, hay que mirar también su valoración corporal, cómo está, digamos, su composición corporal. Si es una persona muy delgada, pues básicamente para qué querría bajar de peso. Ya si es una persona muy obesa o que ya está, digamos, en esos términos de obesidad mórbida, bueno, habría que mirar bien ese protocolo de pérdida de grasa. Digamos, está en un término medio, podría ser interesante intentar un proceso de recomposición corporal, que es básicamente perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo, por llamarlo de una manera, pero que sí tendrá que cumplir ciertas recomendaciones. Pero sí, lo que dice Gabo es muy importante. Déficit calórico debería estar o más marcado o menos marcado dependiendo del proceso que quiera llevar, y no puede faltar un entrenamiento de fuerza. Eso puede ser infaltable. Y el entrenamiento aeróbico, como dice Gabo, sí, puede ser una ayuda para gastar más calorías, puede ser una ayuda quizás un poco para, no sé, quizá promover la oxidación de grasa en cierta medida, pero lo más importante siempre va a ser entrenamiento de fuerza y déficit calórico. Exacto, o sea, con entrenamiento de fuerza y déficit calórico se puede generar, como Ya decíamos está, recién, la recomposición de índice de masa corporal. El aeróbico no es necesario, pero está bueno si te gusta hacer aeróbico, que lo hagas. O sea, justamente te va a ayudar un poquito más a la resistencia, tu volumen de oxígeno máximo va a mejorar, o sea, obviamente el exactamente, entrenamiento de resistencia no es malo, pero si estamos hablando solamente de estético, no es absolutamente necesario. tal cual, totalmente de acuerdo. Yo recomiendo la bici. Sí, Y bici me encanta a mí también. bici y pasear unas 2 veces por semana, qué mejor, salís a Ujú, pasear y hacer un poquito de actividad. claro, mejor que eso no hay, yo creo. Sí. Bueno, si hay alguna pregunta más, la pueden poner por ahí. Creo que por ahí, Yo había visto, no sé si había visto una, ahí espérame a justo, ver. para que fijo esta. Y vamos a ver por acá. Uy, pero entreno en ayuno, cagué, dice Tommy. No, no pasa nada si entrenas en ayuno, Tommy. Tu comida Así anterior no tiene pasa. que ser potente, nada más. Bueno, vos lo sabés, no te hagas el dolor. Listo, la que fijaste como es, a ver. Bien. A Puede ver, llegar a ser listo. contraproducente hacer más ejercicios de los que se te recomienda por músculo. Puede llegar a ser Dinámica. contraproducente más ejercicios de los que se recomienda. Pues claro, yo creo que sí, porque es como todo, un exceso. Si nosotros, o sea, en el fitness, lastimosamente se piensa erróneamente que más es mejor. Es decir, si yo hago más tiempo de ejercicio, si duro 4 horas entrenando, pues voy a estar más mamadísimo porque es que es más tiempo. Si como más, pues voy a ganar más masa muscular. Si hago más cardio es porque voy a quemar más grasa. Lastimosamente se tiene esta idea en el fitness de que más es mejor, pero no es así, es un rotundo no. Claramente sí Ojo, existe una recomendación de cantidad de ejercicios y de series por músculo, pues que si las excedemos, pues sí va a ser contraproducente. ¿Qué dices tú, Gaby? ¿Qué vas a decir? no, que iba a decir, ojo, que a veces, como decíamos antes, al principio, que se suele hacer mucho más de lo que de lo que se recomienda, pero igualmente eso más no quiere decir que sea un estímulo adecuado o suficiente para generar lo que queremos generar. Bien, porque, como sabemos, estar cerca del fallo, entre un RIR 2 o 3, o 4-0, poner para ser más específico, 2 o 3, digamos, es el promedio, lo que se puede llegar a utilizar a largo plazo. Bien, Sí, o sea, puedes mantener un RIR 2-3 a 4 semanas, 5 semanas tranquilamente, que siempre y cuando tu nivel de entrenamiento mínimo sea un poquito más que principiante, ¿no? Intermedio. Puedes exacto. mantener un RIR 2 o 3 por 3 semanas, 4 semanas tranquilamente. De hecho, yo Sí, a los 3 meses después de volver de cuarentena, me manejé todo en un RIR 2
y algunos ejercicios al fallo y no tuve sobreentrenamiento en ningún momento. Llegaba perfecto a las sesiones y cuando veía que por ahí no llegaba a las sesiones bien, hacía una descarga. Que creo que es el momento en el cual Excelente. se tiene que hacer descarga. Eh, Nico me pregunta, porque bueno, yo a Nico lo conozco, iba al gimnasio, o no sé si sigue yendo, que yo trabajo, y Nico es el típico que está 4 horas adentro del gym. ¿Sí? Entonces, yo sé por qué viene, porque siempre me peleaba con Nico, me peleaba, no, sino como le decía, ¿qué hace tanto tiempo acá adentro? Pero bueno, básicamente es eso. Lo importante es llegar al estímulo adecuado en todos los ejercicios, plantearte a qué estímulo querés llegar en esa sesión, en Sí. cada ejercicio, y a partir de eso, ver si podés hacer más, ver si realmente podés hacer más. El otro día me pasó que tengo un chico que también, 4 de pecho, 4 de tríceps, 4 de bien por sesión. Yo le hice unos pequeños cambios y le ajusté el tema de el estímulo. Se fue de la sesión con menos ejercicios, menos volumen de series Y más y mucho fatigado. más cansado, fatigado y Muerto. estimulado de lo que se iba por lo general Exacto. haciendo mucho Es que más. eso es lo que sucede. A veces lo que pasa es que por creer de que más es mejor, uno entonces empieza a hacer más repeticiones, más series, más ejercicios, pero descuida un punto muy importante que yo creo que no debería faltar nunca, que es la técnica y la calidad de cada ejercicio. Como tú dices, esta persona, este muchacho que tú entrenabas, este niño que digamos hacía 6 ejercicios, pongamos un ejemplo, y tú le bajaste a 3, pero 3 ejercicios bien realizados, con el estímulo apropiado, con la carga y con la intensidad adecuados, lo dejaron estalladísimo, lo dejaron cansadísimo. Entonces, esto es lo que sucede. Muchas veces sacrificamos la intensidad, sacrificamos la técnica por más peso, por más repeticiones o por más volumen de entrenamiento, pensando que es lo mejor. Yo creo que más bien lo que deberíamos hacer es buscar la manera de hacer una buena repetición, una buena contracción muscular en cada fase del movimiento, que sea realmente intenso, que haya una buena conexión mente-músculo. Y esto sí nos va a hacer más intenso y ya quiero ver si alguien realizando una buena serie, cada repetición que cuente, yo quiero ver si puede hacer en un mismo día más de 3 ejercicios por grupo muscular, bien Bueno, realizados. eh, te iba a decir, eh, por lo general, este límite está, a ver, hay autores que dicen que hasta 14 o 15, si no me equivoco. En experiencia propia, creo que 12 podría ser un buen número de series efectivas hablando. Series ¿A la efectivas son semana aquellas, o en como habíamos cada dicho sesión? antes, no, por sesión, por grupo Por muscular. sesión. Sí, sí, sí. Bien, esas 12 series por sesión, por grupo muscular, efectivas, que tienen que cumplir con un estímulo de entre un 4 y un RIR 0. Bien, Pero alguno Gabo, puede ser aclaremos algo bajo. porque hace tiempito me preguntaron eso. ¿Cómo así que eso de grupo muscular? ¿Cómo sé yo qué es eso de grupo muscular? Es decir, un grupo muscular es bíceps o grupo muscular es, digamos, la espalda toda, todo el pecho, todo el torso. ¿Cómo es eso, Gabo? Explícanos. Bien, en realidad, o sea, grupo muscular puede ser hacer curl de bíceps, puede ser trabajar el grupo muscular del bíceps, porque el bíceps son dos, está trabajando también Dos. antebrazos y demás. Bien, se dice grupo muscular porque justamente trabaja más músculo de los que creemos que estamos estimulando. Como vamos a hacer pecho. Cuando hacemos banco plano, estamos estimulando el tríceps, estamos estimulando el deltoides anterior. En algunas personas, la otra vez estaba mirando un video de Neko Vázquez, es grosso, como vos lo conocés a Mm, Neko, hiciste un curso con un él o algo crack, con él, que a él le claro. gusta, o sea, hay estudios que muestran que a una persona haciendo banco plano estimula igual el tríceps que aislándolo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que una serie de banco plano es tan efectiva para el pectoral, el deltoides anterior y el tríceps como si haríamos unos tirones en polea de tríceps. ¿Bien? O poner, Mm, vamos, ahí que se ve mejor. copa. ¿Bien? Hay personas que se estimulan muy bien solamente haciendo banco plano, no hace falta aislar el músculo. Y hay personas las cuales no. El promedio de la población da como un 50-50.
Sí, Bien, entonces, lo que propone este hombre es tomar cada serie como la mitad. ¿Bien? O sea, una serie efectiva de press plano, pongámosle que es media serie efectiva para tríceps. sí, Entonces, es una exacto. buena manera de Ujú. manejar el volumen y vos ponele, si en el caso que quieras hacer pecho bíceps, la típica rutina Wader, siendo ya no principiante, claramente, la Sí, típica rutina Wader, vas a terminar haciendo 3 ejercicios de pecho y 2 de bíceps. ¿Bien? O por el querer hacer pecho tríceps, 2 de tríceps. Porque ya vas a cumplir con el volumen de 12 series efectivas. ¿Bien? Bueno, básicamente eso, que cuando hablamos de grupo muscular tenemos que ver cuál es el grupo muscular, cuáles son los músculos que están actuando en ese movimiento. exacto. ¿Sí? Puede ser efectivo o no, pero tengamos en cuenta que el músculo está trabajando. Entonces, tanto Ujú. para contarlo como efectivo o no efectivo, igualmente para el próximo ejercicio también se va a ver afectado. Por algo cuando hacemos banco plano y después banco inclinado, press 45, banco plano y press 45, cuando vamos al press 45, más allá de que sea un poco más, podamos aplicar un poquito diferente la fuerza y siempre sea un poquito menor el peso que usamos, por lo general estamos cansados. Por eso no Claro, podemos levantar sí, tanto sí, peso. Yo aislándolo ya en hay una los días, fatiga. haciendo banco plano un día, banco inclinado el otro día, estoy solamente a 1 kilo de diferencia entre los dos bancos. Imagínate, claro, O sea, la ya diferencia está no es fatigado mucho. el Por lo músculo. general, cuando, a ver, cuando haces banco plano y banco inclinado, en general se da una diferencia de 5 kilos, o sea, 10 kilos en total, Sí, 7 kilos fácil. Entonces, siempre cuando tenemos que tener en cuenta que el grupo muscular actúa, en qué grupo muscular actúa en cada movimiento y cuáles son los músculos que estamos activando. ¿Bien? eso es muy importante. Esto es lo más importante de todo. Para justamente poder contabilizar cuándo es una serie efectiva o no, o contarla para el volumen total. Lo que quería decir antes, ahora me acordé, lo de la serie que dije de vuelta, serie efectiva, que la serie efectiva tiene que cumplir con eso. Un RIR 4, un RIR 0 o incluso el fallo. Que no es lo mismo el fallo que el RIR 0. Sí, ujú. El fallo es cuando estamos haciendo y nos quedamos en la mitad del movimiento. El RIR 0 sería cuando colgamos la barra y no podemos hacer ninguna serie, ninguna repetición más. Más conscientemente sabemos, decimos, no, yo ya lo levantaba y llegaba al fallo, Exactamente. O sea, la próxima repetición era el fallo. Eso es un RIR 0. era el fallo. Ajá, sí, sí, sí. Que es un buen tema también para hablar porque es difícil el tema de darte cuenta de cuál es el RIR. Por lo general, yo el otro día hice una prueba con una de mis alumnas y haciendo flexiones de brazo y le dije, ¿cuántas más harías? Y 2 o 3. Hizo como unas 6 más. Sí, no es muy difícil. Y yo en ese punto creo que eso pasa también con el RM. Yo conozco como 3 fórmulas para calcular un RM, pero yo creo que eso es más cuestión de conocerse uno mismo. Y uno cuando es entrenador tiene también que avivar mucho ese sentido para poder ver precisamente en nuestros asesorados cuándo podría llegar a ser su RM, cuándo podría llegar a ser su fallo, pero yo considero que eso es más de conocerse a uno mismo, es decir, uno conscientemente, digamos, dejé la barra, la colgué ahí y dije, no, yo hacía una más y es que definitivamente llegaba al fallo. Entonces, es Sí, sí, tal conocerse, es cual. un trabajo muy chévere de conocerse uno mismo para poder conocer precisamente sus límites. Sí, sí, tal cual. Bueno, fue una buena manera de ver cuál es el RM, es hacer un AMRAP. Agarrar un peso Sí, y llegar al exacto. fallo con ese peso para ver cuántas realmente podíamos hacer y darnos cuenta de la sensación para justamente poder tomarla y aplicarla. Porque también el otro día leí Exacto. un post que es verdad. No es lo mismo llegar a un RIR 2 en piernas que llegar a un RIR 2 en banco plano. Ponen en sentadillas Brutal, o en press de claro, banca. No es lo mismo. En una claro. sentadilla te puedo asegurar que vas a aflojar a un RIR 5, a un RIR 3. Sí, sí, Es sí. durísimo llegar a un RIR 2, al fallo no lo recomiendo, pero durísimo llegar a un RIR 2, un RIR 1 en piernas, en sentadillas, pongámosle. Muy difícil, claro, y muy, muy, muy lesivo, sería muy riesgoso. Como tú dices, llegar al Exactamente. fallo de sentadilla.
Sería muy... No, y aparte de eso, aparte de ser muy riesgoso, o sea, llegar al fallo, digo que no es lo mismo en el sentido de que la sensación no es la misma. Exacto. Brutal, Mucho, brutal. mucho más complicado, mucho más doloroso, te juega mucho la cabeza. En sentadilla Sí, uno llegar a un RIR 2 es como ver las puertas del cielo ya de una vez. tal cual, tal cual. Sí, Es empiezas durísimo, a no ver es la fácil luz y llega, entender. total. Exacto, No es empieza uno fácil ya a ver la luz entender. al final del túnel. Empezás a ver la luz y llegás a cero en sentadilla. No te quiero ver llegar a Total. RL0, ¿eh? No te quiero ver llegar a RL0. Bueno, escuchame, Santi, no sé a qué hora empezamos, creo que fue tipo y 20 y pico, así que me faltan unos pocos minutitos, ¿no? ¿Cuánto avisaba esto? Cuando Sí, faltaban 5 creo que minutos. sí, pero no recuerdo, creo que Instagram con la última actualización que hizo ya permite los lives más allá de una hora. No sé qué tan, no sé si ya se actualizó a nosotros, no sé si se actualizó a todo el mundo, pero la última novedad que escuché de Instagram fue esa, que ya no tenemos límite de Bueno, tiempo. vamos a abrir un cachito más, a ver si hay alguna preguntita más por las dudas. Y Exacto, en y si no, pues el caso de que no les surja leemos nada, slide. lo cerramos. Si quieren, si tienen alguna pregunta, incluso sobre lo que hablamos, eh, Exacto, o algún tema, pueden tirar algún tema, si tienen ganas, capaz que podemos ayudarlas. Así que están libres de hacer cualquier tipo de comentario. Bueno, exacto, tengo, Gabo. tengo ahí un Entonces, par de posts preparados sobre lo que estamos hablando recién, que me parece muy interesante, el tema del estímulo y las intensidades, porque se excelente. suele relegar bastante el tema del estímulo. Y a mí me pasa mucho que esto nada más, solo esto tengo que hacer, ya está, ya terminé. Sí, Y es difícil explicar a la persona como decirle, y porque la verdad que no hiciste nada. exacto, sí, sí, sí. Uy, me Es la pasa verdad. muchísimo también. Me pasa mucho también, Gabo, es igual, sí. Claro, claro. Es complicado. Pero bueno, es una cuestión también de qué pasa, es un trabajo muy, muy fino con la persona, para que la persona, justamente como decíamos recién, que se dé cuenta, esto de poder llegar a esa intensidad que buscamos nosotros o que queremos que llegue. Exacto. Bueno, no hay dudas. Yo creo que si querés agregar algo más, no hay ningún problema. Si no, Todo podemos ir claro, Gabo, cerrando hasta ahora. Muy tranquilamente. bien. El Curl Sí, Gabo, Squad, ya te listo. dije, lo No, vamos a probar perfecto. el Curl Squad. Yo todavía no lo he probado. ¿Probaste alguna vez el Curl Squad? No lo conozco. ¿Cuál es el Curl Squat? No lo conozco. Curl squat es una sentadilla con la barra ahí. Es como si fuese una copa, pero la barra Sí, sí, ahí. sí. Ah, ok. Para los No lo conocía. anti, para los anti, ¿cómo es? Anti aislamiento de brazos. Trabajan, trabajan un poquito los bíceps en una sentadilla. Ve, interesante. No lo Puede ser conocía. como un ejercicio terminador, fulminador. Podría ser Sí, un sí, sí. ejercicio para el final de la sesión, porque claramente la carga que vas a usar debería ser como un 50%, 60% de tu peso Claro. corporal, más o menos. Contando que también Bastante sería una sentadilla frontal, básicamente. Entonces el exacto, peso sería menos. exacto, ya lo vamos a probar, ya lo vamos a probar. Listo, perfecto. Listo, Gabo. Bueno, Entonces no hay más buenísimo, dudas. Santi. Muchas Todo gracias claro. una vez más. Gracias a todos los que estuvieron, a todos los que nos bancaron. Igual. Espero a ver que hayamos podido resolver todas sus dudas. Bueno, nos vamos a seguir viendo alguna que otra vez más seguro. Claro que sí, Gabo. Saludos. Gracias por la Chao, Santi. invitación. Muchas gracias. Un abrazo. Listo. Gracias, Miguel. Saludos.